Vamos a cambiar de tema y como lo ven aquí en el título, vamos a ver a Nicolás Márquez con la importancia de las palabras, la importancia de la batalla cultural y la importancia de la batalla también electoral. Así que vamos con ello. Son la quinta esencia, lo importante, las grandes balas de la revolución cultural. Las balas de pólvora en la revolución armada son, bueno, las que uno llama con precisión balas, aquellas que se disparan desde un arma de fuego y que matan, que impactan en un cuerpo físico y lo destruyen, lo deterioran o lo matan. De eso se tratan las guerras que hemos soportado en Argentina y en tantos otros lugares del mundo, donde las guerrillas y los ejércitos comunistas guerrilleros buscaban atentar contra el orden constituido y para tal fin enfrentar a las Fuerzas Armadas para poder ganarles y con ello conquistar el poder del Estado. Bueno, ahora se usa otro mecanismo. Estamos en otro paradigma, en otro sistema. Entonces, las balas son las palabras, son las ideas, pero las ideas están compuestas por palabras. No es que me quiero acá dar una clase de semiótica, quiero dar algunas nociones sobre esto que me parece muy importante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Pido disculpas de no haber hecho videos esta semana más temprano, pero estoy en el extranjero y lunes y martes tuve 2 jornadas de conferencias muy intensas sobre disímiles temas, donde puse y eso me impidió realmente poder comenzar el lunes, como es habitual, con un video. De manera tal que hoy no quería dejar de grabar nada al respecto. No me voy a referir a los desmanes que hubo hoy otra vez en Argentina, en golpistas para con el gobierno de Milei ni nada por el estilo, entre otras cosas porque el hecho de haber estado tanto tiempo encerrado con las jornadas y las conferencias y los simposios, no estoy tan informado, así que no soy la mejor fuente como para poder llevar adelante un análisis, no sé, profundo, enriquecedor. Quería hablar de un tema del cual referí en alguno de las conferencias que di, un fragmento que me parece que nunca lo he tocado acá y que tiene que ver con cómo las palabras son la quinta esencia, lo importante, las grandes balas de la revolución cultural. Las balas de pólvora en la revolución armada son, bueno, las que uno llama con precisión balas, aquellas que se disparan desde un arma de fuego y que matan, que impactan en un cuerpo físico y lo destruyen, lo deterioran o lo matan. De eso se tratan las guerras que hemos soportado en Argentina y en tantos otros lugares del mundo, donde las guerrillas y los ejércitos comunistas guerrilleros buscaban atentar contra el orden constituido y para tal fin enfrentar a las Fuerzas Armadas para poder ganarles y con ello conquistar el poder del Estado. Bueno, ahora se usa otro mecanismo. Estamos en otro paradigma, en otro sistema. Entonces, las balas son las palabras, son las ideas, pero las ideas están compuestas por palabras. No es que me quiero acá dar una clase de semiótica, quiero dar algunas nociones sobre esto que me parece muy importante. Las palabras, decía Napoleon Hill, son cosas, no son algo que, como dice algún refrán, se lo lleva el viento. Las palabras impactan en el cerebro, en el ánimo y en el alma. Por eso son tan importantes las palabras y por eso la batalla cultural se nutre de palabras y por eso la izquierda buscó siempre, la izquierda tal como la conocemos hoy, incluso le podemos llamar wokismo, busca la alteración permanente de esas palabras para penetrar en la opinión pública de una manera indolora, sin disparar un solo tiro de fuego. Y en la medida en que esas palabras se van instalando, se van internalizando, se van incorporando y la opinión pública las recibe críticamente, otras palabras son modificadas en su significado y otras palabras nuevas forman parte del lenguaje, estamos modificando la manera de pensar. Decía Giovanni Sartori, ese tremendo pensador español, creo que su obra más importante es L'Homo Videns, ¿no? No sé si es la más importante, por lo menos de lo que yo leí de él es la que más me impactó. Decía que las palabras estampan su sello en el pensar. Las palabras estampan su sello en el pensar. Fíjense lo importante de lo que está diciendo. ¿Por qué estampan su sello en el pensar? Porque cuando vos y yo pensamos, o incluso hablamos solos, lo hacemos con palabras. Pensamos con palabras. Tengo que hacer este trabajo, tengo que llamar a fulano, tengo que tomar esta decisión, tengo que, lo que fuere, o no.
o una mala noticia, pero mira lo que me está pasando, no sé, justo ahora, lo que fuere, no importa. Todo lo expresamos con palabras. Las palabras estampan su sello en el pensar y el pensar impacta en el ánimo, impacta en el cuerpo, en el físico. Quiero poner un ejemplo. Si nosotros escuchamos un audio erótico, puede ser que impacte en nuestro cuerpo, que tengamos sensaciones o reacciones corpóreas. Y si no hay nada, solo palabras, bueno, es que las palabras estampan su sello en el pensar y de ahí impactan también en el alma y te impactan en el cuerpo. Si escuchamos un audio sobre una historia triste, muy triste, probablemente podamos llorar, como lloramos cuando vemos una película con una historia dramática, o nos entristecemos. Y sin embargo, lo que estamos viendo es una actuación con un guión, con actores, con camarógrafo, con iluminadores, con asesores de vestuario. Está todo ensayado, nadie se murió nadie, pero nosotros eso nos impacta de manera igual. Si escuchamos un audio, como decía hoy, erótico, por decir algo, también es una cosa armada, un guión, lo que fuere, y puede impactar en nuestro cuerpo. Si escuchamos algo que nos llena de optimismo, de euforia, de buenas noticias o que nos impacta de una manera positiva para generar confianza en nosotros mismos, también puede llegar a ser algo armado. Incluso cuando leemos algo. ¿Pero qué es lo que estamos leyendo? Estamos leyendo palabras. Podemos conmovernos leyendo un libro de una manera positiva, de una manera entristecedora, de una manera de otro tenor. Las palabras estampan su sello en el pensar. Maurras, Charles Maurras o Maurras, en 1937 su obra Mis ideas políticas, mucho antes de todo esto, estamos hablando de hace 85 años, su obra más importante, Mis ideas políticas, en Francia, acuñó una frase que me parece impactante, sobre todo para la época. Sobre todo para la época. Él decía que la revolución verdadera no es la revolución en la calle. La revolución verdadera no fue la marcha de hoy contra el gobierno de Milei, compuesta por barra brava, delincuentes, agitadores, etc. La revolución verdadera, decía Maurras, es la manera de pensar revolucionaria. Es decir, la revolución cultural prevista por Plinio Correa de Oliveira en 1959, en Revolución y Contrarrevolución para el siglo XXI. La revolución cultural iba a ser una agresión cultural y obviamente la palabra está a la orden del día. Los libros, el arte, la literatura, la música, las letras, lo que te dicta un profesor, lo que te dicta una crónica periodística, un libro, un historiador, todo ese bombardeo. ¿De qué está compuesto? De palabras. Cuando en una comunidad política esa revolución cultural cambió el lenguaje o el sentido del lenguaje de una comunidad política en un momento dado, en un lugar dado, ahí la revolución triunfó. Por eso es tan importante desarmar esas palabras, combatir esas palabras y darles el verdadero significado que tienen. Esto también lo advirtió Plinio Correa de Oliveira en los años 70, creo que es el origen de este libro, que es nuevo, pero el origen original tiene otra dimensión. Trasbordo ideológico inadvertido y diálogo, donde habla del problema grave del diálogo claudicante y el consenso con las fuerzas centristas y progresistas, dentro de las cuales las derechas se ablandan con el diálogo, consensúan y se van trasbordando ideológicamente hacia la izquierda. Esto es lo que pasa en gran parte de América Latina, en gran parte de América Latina. Es lo que pasó en Argentina durante décadas. Las supuestas resistencias opositoras son dialoguistas, son claudicantes y no advierten la peligrosidad de la revolución cultural. El último intento fuerte, muy ambicioso, pero a la vez ridículo, fue el de intentar imponer la imbecilidad del lenguaje inclusivo. ¿Recuerdan? Lenguaje inclusivo que se habla con la E, que se habla con, no sé, la X o con no sé qué, subterfugios para buscar una cosa neutra que no tenga género, cuando en realidad el género es algo propio de las cosas. Estoy en este momento sentado en la silla, género femenino, hablando a la cámara, género femenino, tomando un vaso de gaseosa,
el vaso, género masculino. Todo lo demás son invenciones que el idiotismo popular, sobre todo de los comunicadores, lo ha comprado. Los pedagogos lo han comprado, los políticos lo han comprado, porque son repetidores de lo que dicen las cabezas revolucionarias, que sí son intelectuales de pacotilla, porque no tienen razón, son deconstructivistas, pero buscan a propósito de formar el lenguaje para que luego los divulgadores del sistema multipliquen y amplifiquen esos artilugios y los idiotas útiles aplaudan y se crean cultos o de vanguardia por decir todes. Es importantísimo el buen uso del lenguaje y del lenguaje tradicional, porque el lenguaje tradicional es el que está pretendiendo ser cambiado precisamente por la revolución cultural. El último intento fuerte no solamente fue el lenguaje inclusivo, que uno lo podía escuchar y decir qué ridículo, qué estupidez, qué imbéciles que son los que hablan el lenguaje inclusivo. Debo confesar que en Argentina cada vez es menor esa influencia. Esas influencias revolucionarias son cada vez menor porque tenemos un gobierno culturalmente contrarrevolucionario, gracias a Dios y a la Virgen María. Ahora bien, quisieron imponer el lenguaje inclusivo que sea aceptado por la Real Academia Española. La Real Academia Española le hizo muchas concesiones a la revolución cultural lingüística. Le hizo muchas. Un día podemos hablar de cuántas palabras aceptó, que son palabras de ciencia ficción. En el 2015 aparece la palabra homofobia, que antes no existía. Se usaba para estigmatizar y patologizar toda manifestación del pensamiento disidente a la ideología de género. ¿Qué es la homofobia? Bueno, es una fobia, una de las tantas fobias. ¿Qué es la fobia? Es una enfermedad mental. Es un desorden psiquiátrico clasificado en el DSM-5. Bueno, no existe ningún manual de psiquiatría de la homofobia. Es una palabra con una connotación peyorativa e insultante para desacreditar a todo aquel que se manifiesta en contra de la ideología de género. No existe tal fobia. Entonces, si uno va a la Real Academia Española, digo, si no existe esta fobia, ¿cómo lo trata? Y dice aversión a la homosexualidad. Claro, no le pueden dar un rigor político, sino un rigor político, porque es un idiomático político para desacreditar al contrincante. Sin embargo, hoy se utiliza incluso hasta el absurdo. Este señor es un homo, lesbo, transfóbico, bifóbico, heteronormado, que forma parte del capitalismo heteropatriarcal. Un palabrerío ridículo. A eso sumémosle el lenguaje inclusivo, que la Real Academia Española rechazó. Después de hacer muchas concesiones insólitas y lamentables, cuando llegaron al absurdo del lenguaje inclusivo, la Real Academia lo rechazó. Ahora el gobierno de Milei está prohibido en los ámbitos institucionales y dependencias del Estado Nacional llevar adelante comunicados con lenguaje inclusivo. Estamos volviendo a la revolución del sentido común. Pero esto es lo que está pasando en Argentina, no es necesariamente lo que está pasando en tantos países de América Latina. Es muy importante volver al buen lenguaje, al lenguaje tradicional, porque esa es una forma de reaccionar contra las imposiciones de las neolenguas, algo bien propio de los sistemas totalitarios. Obviamente que la ideología de género, que el wokismo y todos sus tentáculos disolventes no nos han impuesto una estructura totalitaria de gobierno, pero porque no han podido, lo están intentando. Es una batalla que estamos dando. En algunos lados la podemos estar ganándola y en muchos otros países se está perdiendo. Si le dan poder y a medida que lleguen al poder e institucionalicen sus desvaríos ideológicos, vamos a estar presos y cancelados dentro de un marco totalitario que conspira incluso contra nuestros pensamientos más íntimos porque nos modifican el lenguaje. Y si sostenemos el lenguaje tradicional podemos ser cancelados por discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? Que es una palabrita que a veces se aplica en el Código Penal. El discurso de odio es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología woke. Eso es el discurso de odio. Pero ellos lo imponen de tal manera no al discurso de odio. Y como en las redes sociales, particularmente Twitter y ahora también Meta, después de aplicar censura y cancelación, tanto en diferentes plataformas, que uno tenía que andar poniendo palabritas de manera subrepticia y escondida, cambiando la O por un cero, la B larga por la B corta y así sucesivamente, para que el algoritmo censurador progresista no nos impacte, no nos cancele, no nos cierren la cuenta. Bueno, ahora empiezan a visorar que la libertad tiene éxito y empiezan a caer las políticas de Disney, las políticas de Netflix, muchas políticas que han generado una merma muy importante en términos dinerarios, porque empieza a haber la reacción, no una revolución, una contrarrevolución del sentido común. Y el sentido común también se expresa en palabras. Entonces, la importancia de las palabras en la revolución cultural es determinante.
es, yo diría, la columna vertebral de la revolución cultural se nutre del idioma, del uso del idioma y de cómo se maneja ese idioma, cómo se instrumentaliza, cómo se modifica, cómo se cambia, cómo se resignifica y cómo se inventan palabras que no existen, pero que se fabrican a propósito para naturalizarlas y después tratar de imponerlas en la Real Academia Española. Bueno, si te gustó este video breve, compartilo, hacelo viral, ayúdame a llegar a la máxima cantidad de personas posibles y a lo mejor logramos amplificar la concientización respecto de esta agresión indolora que estamos padeciendo todos aquellos que vivimos en la civilización occidental, que es la civilización por excelencia. Un beso. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a... Bueno, va a estar abocado entonces Nicolás al canal de YouTube. Y así pasaba entonces este primer video de Nicolás Márquez sobre la importancia de las palabras en la revolución cultural, y no solo en la revolución cultural, sino en todo. Las palabras forman los pensamientos. Así que controlar las palabras, y esas palabras talismán, como dice Agustín Laje, los que toman las decisiones de las políticas son fundamentales e importantes, porque hacen después a una concepción colectiva, a paradigmas colectivos que en la política se van a hacer muy fuertes para después poder ganar elecciones o no. Y por otra parte vamos a ver este video, que el título es "No hay batalla cultural sin batalla electoral". Un poco consiguiente con esto que veíamos recién de Nicolás hablando de las palabras. Lo voy a adelantar hasta el exacto inicio del mismo. Queridos amigos, ¿cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y miren, bueno, antes que nada, pongan likes, amplifiquen, compartan. Creo que este es un buen título porque pretendo dar un mensaje que me parece fundamental para poder empezar a dar vuelta el color rojo que acecha a nuestro continente, salvo excepciones, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, quizás algo más. Paraguay. Bueno, antes que nada, aviso parroquial. 4 de abril, en Punta Arenas, Chile. Voy a estar allí junto con Vanessa Kaiser y otros grandes amigos. Vamos a estar disertando 4 de abril, ahora, en Punta Arenas, cerca de Santa Cruz, en el sur, el lugar más austral del mundo. El 23 de abril voy a estar en Misiones, Posadas, por primera vez disertando en Misiones. Y el 28, 29 y 30, 3 ciudades de Perú, y el 2 de mayo en Montevideo, junto con Agustín Laje, Danan, Queimada y Javier Negre. Esto es un poco el mes que viene, todo el mes que viene. La batalla cultural, ¿qué es? Es una batalla que tiene por función y por misión ganar la opinión del público, persuadir, convencer, concitar adhesiones a través de los libros, a través de escritos, a través de conferencias, a través de alocuciones, a través de un tuit, a través de un meme, a través de debates, a través de un sinfín de herramientas comunicacionales. Pueden ser verbales, pueden ser escritas, puede ser un meme, pero todo contribuye a ir armando una conciencia, a ir forjando una mentalidad, a ir marcando una tendencia de pensamiento, que tiene que estar ordenado, no puede ser un caos de cosas dichas, sin articulación, sin coherencia, sin una hilación. Y también son ideas que están destinadas a dar una batalla, por eso se llama batalla cultural. ¿En qué consiste? Desde nuestro lado, que somos el bien, consiste en desarmar, retrucar, derruir, disminuir, desinflar y aplastar política, cultural, argumentativamente, lo que es la agenda woke, de la cual creo que alguna vez ya hemos hablado en este canal, hace muy poco. El progresismo, quiere llamarle, también cabe. De manera que de lo que se trata es de influir en la opinión del público, es decir, del grueso del público en una comunidad política dada en un momento dado, influir. Porque ese público está siendo a su vez catequizado por todo un aparato, un mega aparato financiado desde afuera, por falsos filántropos y por organismos supranacionales que lo que buscan es promover una agenda de eugenesia, de control social, de control de natalidad y de revolución cultural. Nosotros somos la contrarrevolución. Ahora, ¿cuál es el problema? Supongamos que nuestro trabajo es muy eficaz,
hagamos de cuenta, aunque tengamos recursos muchísimo más modestos que nuestros enemigos, pero de todas maneras logramos avanzar y persuadir e ir buscando cada vez penetrar en las multitudes, en el sentido, sensibilizar el sentido común para ir despertando conciencias, ir forjando una mentalidad en coincidencia con el orden natural, que la lucha, esto que es una lucha temporal, vaya concitando en el corazón del hombre, en el alma, en la cabeza, toda una serie de buenos influjos para hacerlo tender hacia el bien, hacia la vida, hacia la libertad, hacia la propiedad, hacia la cultura del trabajo, hacia el mérito, hacia el orden natural, hacia la tradición, hacia las buenas costumbres, hacia los valores objetivos. Esto lo supongamos que lo logramos en gran parte y podemos influir y podemos avanzar. Pero esa persona, a la hora de votar, no tiene un partido político coincidente con todo ese esfuerzo que se dio en la batalla cultural para que luego eso se traslade al plano del ejercicio de la política pública. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones de las políticas públicas son aquellos que llegan al poder político por medio del sufragio. Si esto es bueno, si esto es malo, no me voy a poner a discutir esto. Así funciona el sistema. Entonces, estamos persuadiendo a un montón de gente, pero ese montón de gente después no tiene a quién votar. Sí, podemos persuadir que Maduro es una basura, que hay que cambiar de paradigma, y después lo que queda es una oposición controlada, funcional y paródica, o en contubernio o en complicidad como Corina Machado, y así esos centrismos fugaces que afloran en América Latina que no sirven para nada, porque en realidad no se oponen a nada. En Argentina eso ha sido históricamente el macrismo. Por eso no cambió nada, no cambió ni lo económico, no cambió la mentalidad, no dio batalla cultural, no cambió la batalla por el pasado ni por el presente, y fue un pelele de las agendas globalistas, o sea, incluso promoviendo el aborto, que no lo pudo sacar, y que después, pero ya dejó el debate abierto para que después lo saque, por ejemplo, el golpeador Alberto Fernández. Entonces, ¿de qué se trata esto? La batalla cultural es fundamental, porque sin batalla cultural no tenemos adherentes, no tenemos un público que coincida con nuestra manera de pensar, porque no hemos hecho el trabajo de persuasión. ¿Qué se necesita? Un partido político. En todo el país, en todo el hemisferio. En Argentina ya lo tenemos y llegó al poder, pero hasta que no aparezca Javier Milei en escena, toda la corriente negativa seguía, sea en un color, sea en otro, sea con un partido, sea con otro, sea con tipos que robaban más o que robaban un poco menos, que hablaban un poco mejor, que hablaban un poco peor. Pero, digamos, estábamos hablando de una tendencia negativa que con diferentes niveles de velocidad iba avanzando en la destrucción, corrosión política, económica, cultural, institucional de la Argentina, y así sucesivamente a lo largo del hemisferio. Entonces es indispensable hacer dos cosas. O conformar un partido político nuevo que represente auténtica, genuina y legítimamente los valores de la nueva derecha: vida, familia, propiedad, libertad, vida de la concepción estoy hablando, soberanía, es decir, no sujeción a la agenda globalista, a las agendas impuestas por la ONU, a la ingeniería social impuesta por filántropos y sus respectivas fundaciones caritativas, entre comillas, obviamente, no a la eugenesia transnacional. Cuando esto se da, primero hay que armar un partido político para que toda esa gente que se ha logrado persuadir vote a ese partido político. Ese partido político, aunque no gane en primera instancia, vaya ocupando posiciones de poder, vaya influyendo en la legislación, vaya influyendo en la opinión pública, vayan surgiendo y emergiendo dirigentes, hasta al fin poder llegar a tener el poder de presidir el país. Y a partir de ahí, las políticas públicas, la contrarrevolución, que va a dar marcha atrás, que va a modificar todo este escenario de podredumbre de políticas que han sido instaladas e instauradas por los diferentes partidos del centro funcional y de la izquierda chavista, socialdemócrata o de la denominación que a ustedes les gusta, todos en contubernio y con diferentes packaging y con diferentes velocidades, siempre operan al servicio del mal y de la perfidia. Entonces cada país tiene que tener un partido político coincidente con la batalla cultural que estamos dando. Y si las trabas burocráticas están armadas con trampas para que sea muy difícil armar un partido político, porque entonces esto nos lleva a tener un sinfín de circunstancias donde no podemos... bueno, hay que buscar algún partido político ya desacreditado,
meterse, sacar a patadas en el culo a los sinvergüenzas que pactan con la izquierda, con los gángsters, con el narcotráfico, con todos los monigotes que mal gobiernan la región, sacarlos, reemplazarlos por una nueva generación de jóvenes formados, o jóvenes o no, pero gente formada, idealista, valiente, con coraje genuino, con espíritu patriótico, con las ideas claras. Para eso también hay que formarse. No hay batalla cultural si uno no está cultivado, si uno no está culturalmente organizado, mentalmente preparado. Entonces, o hay que armar un partido político, sería lo ideal, pero si la legislación está armada con trampa para favorecer a los ladrones tradicionales y sus respectivas estructuras de robo, que son sus partidos políticos, hay que infiltrarse en el partido político, darle pelea a la dirigencia tradicional putrefacta, corrupta y corruptora, ganar las internas, ocupar los espacios de poder, dirigir el partido político, hacerle entender a la opinión pública que ese partido político ha sido desparasitado y ahora sí, con las nuevas ideas y con una dirigencia limpia, nueva y clarividente, sana, bueno, dar el combate. Son las dos opciones posibles que he visto a lo largo y ancho de recorrer tanto el continente. No hay triunfo posible si no hay batalla cultural y si no hay batalla política. Las dos tienen que ir de la mano. Una para persuadir al público, la otra para para luchar por el poder y llegar al poder. Pero no se puede llegar al poder sin votos. Y para tener votos hay que persuadir. De ahí la importancia de la batalla cultural. Pero si persuadimos, si no tenemos un partido político, esa gente que ya está convencida que hemos logrado despertarla, a la hora de tener que ir a votar, si no tiene un partido político organizado que lo represente jurídicamente y que esté legalizado con estas ideas, y simplemente va a votar por el mal menor. Va a votar por todo aquel que considera lo menos repugnante, lo menos sospechoso, lo menos criminal. Pero está votando por un mal menor. Y el mal siempre está, insisto, con diferentes niveles de velocidad y radicalidad, pero siempre la tendencia es negativa. Batalla política. No se olviden de la batalla política. Desde acá damos mucha batalla cultural constantemente, pero no me quiero olvidar de este ítem. Es tan importante una batalla como la otra. Para ganar la batalla política hay que ganar la batalla cultural, pero para ganar la batalla, para que el triunfo en la batalla cultural tenga efectos en las políticas, hay que tener un partido político que lo represente. Son dos alas de un mismo pájaro que se complementan en mutua armonía. Por eso todo aquel que quiera meterse en política, que se sienta más cómodo metido en política que dando la batalla cultural, bienvenido sea. Es otro rol en la pelea, tiene otros códigos, hay que tener otras cualidades, hay que tener otras herramientas individuales, otros atributos, hay que tener mucho, como decimos en Argentina, estómago para ver cosas escabrosas, contubernios, traiciones, trampas, deslealtad, todo aquello que se teje en la política práctica donde afloran los celos, las envidias, los protagonismos. Bueno, todas las miserias humanas en la política explotan a flor de piel. Hay que tener un gran temple como para arrancarse todo eso que está ahí. Toda esa putrefacción, esas peleas donde los pelos, las pasiones más bajas se potencian. Y los ideales quedan relegados. Bueno, esto es la antorcha que hay que mantener en firme. El estandarte que hay que levantar con virilidad y coraje. Batalla cultural siempre. Y batalla política de manera concomitante, de manera, yo diría, al unísono. Ambas batallas al unísono. Un abrazo. Si te gustan mis videos... Bueno, entonces allí pasaba este otro video de Nicolás Márquez hablando un poco de la importancia de la batalla electoral o de la batalla cultural, pero también como batalla electoral, porque no sirve por ahí mucho en la política real una batalla cultural sin batalla electoral, pero tampoco sirve una batalla electoral sin batalla cultural. Claramente tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Macri en Argentina desde el 2015 al 2019, que ganó las elecciones en el 2015, pero no hizo batalla cultural, y eso se le desvaneció en el primer dato económico negativo por allá por el 2017, 2016 incluso. Así que bueno, las dos cosas son importantes, son estructura y estructurante, como diría Agustín Laje en su libro La batalla cultural, sobre la cultura. La cultura es estructura, pero también es estructurante, porque dentro de la cultura en la cual estamos, nos formamos, nos estructuramos con esa cultura, pero también justamente eso que vamos haciendo como cultura en la sociedad, estructura a toda la cultura. Bueno, como para finalizar,